La Iglesia de la Gran Comunidad es una iglesia unitaria universalista sin muros que da la bienvenida a personas de todas las edades, identidades de género, preferencias sexuales, nacionalidades, fes y estructuras familiares. Quien quiera que seas y donde quiera que te encuentres en este camino, eres bienvenido. El propósito de estas primeras reuniones es el de explorar más a fondo qué significa ser unitario universalista. Les pedimos que por favor apaguen sus micrófonos para evitar interrupciones del servicio y los invitamos a ayudarnos a mantener un espíritu de reverencia. Al final del servicio tendremos un momento de reflexión e intercambio. De nuevo, bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén aquí. La oración de apertura son las palabras de Richard Bueck. Nuestra fraternidad de libertad comparte con los antiguos hebreos un sentimiento de alianza en relación a la tierra prometida. Nuestra fraternidad comparte con los filósofos de Grecia una discusión continua en dirección a la verdad. Nuestra fraternidad celebra el espíritu de Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra fraternidad celebra el espíritu de la Reforma. Todos somos sacerdotes. Nosotros compartimos la fe de Ferenc David de Transilvania. Tú no necesitas pensar de la misma forma para amar de la misma forma. Nosotros mantenemos la fe de profetas ingleses y estadounidenses que lucharon contra la esclavitud del cuerpo y de la mente. Nosotros buscamos la tierna compasión de los sabios de la India que tenían en todas las cosas una reverencia por la vida. Nosotros buscamos la serenidad y el equilibrio encontrado en la meditación de la China y el Japón. Conscientes de los sacrificios que son el precio de la libertad, conscientes de la continua amenaza a la vida y a la libertad, nos comprometemos en esta comunidad, como peregrinos que buscan, como personas que sirven, como pioneros que construyen. Encendemos ahora nuestro cáliz, que representa la luz de la verdad que buscamos y creemos que podemos encontrar como hombres y mujeres libres. Encendemos esta llama como símbolo de nuestra fe, que nuestras chispas individuales se ponen en unión de corazones y amén. Amén. Como parte de nuestro momento de meditación, queremos invitarlos a formar parte de una letanía comunitaria. Los invitamos, según se sientan llamados, a compartir con el grupo algo por lo que están agradecidos. Al final de cada agradecimiento, todos contestaremos con corazones abiertos, damos gracias. Por la abundancia. Con corazones abiertos, damos gracias. Gracias. Por la vida que podemos compartir. Con corazones abiertos, damos gracias. Por la abundancia que existe en nuestras vidas. Con corazones abiertos, damos gracias. Por la oportunidad de compartir más allá de nuestras fronteras. Con corazones abiertos, damos gracias. Por la salud y la familia. Con corazones abiertos, damos gracias. Por la pasión que podemos dar y recibir. Con corazones abiertos, damos gracias. Por la oportunidad de luchar para construir un mundo mejor. Con corazones abiertos, damos gracias.
La Pascua es una festividad de profundo significado en la tradición judeocristiana. Todos somos llamados a la libertad, a la fraternidad y a la plenitud de vida. En las antiguas escrituras hebreas encontramos estas bellas palabras del profeta Isaías. En el monte Sión, el Señor Todopoderoso preparará para todas las naciones un banquete con ricos manjares y vinos añejos, con deliciosas comidas y los más puros vinos. En este monte destruirá el Señor el velo que cubría a todos los pueblos, el manto que envolvía a todas las naciones. El Señor destruirá para siempre la muerte, secará las lágrimas de los ojos de todos y hará desaparecer en toda la tierra la deshonra de su pueblo. El Señor lo ha dicho. En este día se dirá, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Alegrémonos, gocémonos, Él nos ha salvado. El festejo o la conmemoración de la Pascua ciertamente se identifica, especialmente en nuestra cultura, con la tradición judeocristiana. Pero la verdad es que todas las culturas han tenido una cierta reverencia y una cierta manera de festejar y darle un significado universal a la renovación de la vida. En todas las culturas humanas hay celebraciones, rituales, mitos a respecto del significado de la fiesta primaveral, el resurgir de la vida después de la sequía y la muerte del invierno. A partir de este significado cósmico, podríamos decir, o natural, de la tierra que estaba muerta vuelve a producir sus frutos, las diferentes culturas han ido transformando esto en una forma de significar la propia renovación de la vida humana y transferir a esto la esperanza de la vida eterna, la esperanza de una vida plena más allá de las limitaciones de nuestro cuerpo, que de por sí es finito, que es mortal, que va a los pocos deshaciéndose y decayendo, y que como elemento natural parece sin esperanza. La festividad de la vuelta a la vida en nuestro hemisferio sur, eso no tiene mucho sentido, pero al llegar septiembre también la primavera nos trae esa renovación, ese ver que de las ramas secas surgen flores. Y cuando los profetas hebreos y posteriormente los cristianos interpretaron estos hechos naturales mezclados con su interpretación cósmica o mística de la realidad, fueron viendo que el propósito máximo de esta renovación de la vida no era, como muchas veces se pensó, y que lamentablemente ha hecho perder el foco del significado de la Pascua, que esto era exclusivamente individual, sino todo lo contrario. El significado de la Pascua, como tal, tiene más que ver con una continuación de la vida, con un renovar la vida de la humanidad como un todo. En el corazón de la Pascua hay un llamado constante a la renovación de la generosidad humana, de la compasión, de la hermandad, del saber que, aunque yo desaparezca como individuo, la humanidad continuará allí y que mi aporte individual tiene el significado de hacer que esa humanidad que continúa y que renueva su vida sea mejor o peor. No en un sentido egoísta de querer guardar la vida eterna para mí, sino en un sentido generoso de dar mi aporte para que la humanidad que continúa en vida y renueva su vida sea más fraterna, más generosa, más justa, más compasiva.
Vemos en este pequeño texto de Isaías, que se encuentra en el capítulo 25, si en algún momento quieren leerlo en sus Biblias, capítulo 25 de Isaías, solo 4 versículos, del 6 al 9. Él comienza diciendo, en el monte Sión, el Señor Todopoderoso preparará para todas las naciones un banquete con ricos manjares y vinos añejos, con deliciosas comidas y los más puros vinos. Este monte Sión, en la literatura hebrea, es algo así como el centro, el corazón del mundo, allí donde los seres humanos pierden toda diferencia, donde los seres humanos ya no son ricos ni pobres, ya no son hombres ni mujeres, ya no son esclavos y libres, ya no son cultos e incultos, sino simplemente hijos e hijas de Dios. Allí, en ese corazón del mundo, el espíritu de la vida, el infinito, lo que podemos llamar de Dios, ese misterio insondable, que a veces nos asusta, pero que también nos llama a la esperanza, preparará, no para un pueblo exclusivo de elegidos y separados, sino para todas las naciones. Una fiesta con manjares y el vino que es sinónimo de alegría, con deliciosas comidas, con la pureza de la alegría. La verdadera alegría, un pueblo fraterno y compasivo, no puede ser disfrutada si sabemos que hay excluidos de esa fiesta. Por eso el profeta comienza diciendo que en este corazón del mundo, en el monte Sión, el lugar más sagrado, el Señor Todopoderoso preparará para todas las naciones manjares, vinos añejos, comidas deliciosas, vinos puros, con dulzura, con alegría. En este monte destruirá el Señor el velo que cubría a todos los pueblos, el manto que envolvía a todas las naciones. El corazón del mundo donde todos somos hermanos y hermanas. El corazón del mundo donde todos somos libres. El corazón del mundo donde todos somos iguales y bien recibidos en la mesa de la fraternidad. El velo de la ignorancia, del miedo, de la sospecha, de la violencia, de la injusticia, es quitado. Esta es la máxima compasión. Porque el manto de la ignorancia, el manto de la injusticia, el manto del egoísmo y la maldad, hoy tal vez más que nunca cubre los ojos de todas las naciones. Por eso continúa el profeta diciendo, el Señor destruirá para siempre la muerte, secará las lágrimas de los ojos de todos y hará desaparecer en toda la tierra la deshonra de su pueblo. El Señor lo ha dicho. El miedo a la muerte, esta construcción, este llamado constante a construir una humanidad más pura, una humanidad más límpida, más infantil, podríamos decir. No en el sentido de la puerilidad, sino en el sentido de la inocencia, del juego, del compartir. Esta humanidad no le tiene miedo a la muerte. Los niños juegan y no tienen conciencia de la muerte. La muerte es una sombra. Y no solo la muerte física, el final de nuestro ciclo vital, sino las pequeñas muertes que cada día atribulan nuestra vida. Las muertes que significan nuestros odios, las muertes que significan nuestros miedos, nuestros temores, las muertes que significan nuestras avaricias y nuestras mentiras. Todo eso se destruye cuando nos juntamos en un pueblo de alegría, en un pueblo de fiesta. Las lágrimas no tienen lugar allí. La deshonra de la exclusión, la deshonra de la pobreza nacida de la injusticia, la deshonra de pueblos que se enseñorean de otros pueblos, ya no tienen lugar en el corazón del mundo, donde toda la humanidad es una, donde toda la humanidad es fraterna, donde toda la humanidad es compasiva. Cuando este propósito, esta utopía que debería llenar nuestro corazón e impulsarnos a salir al mundo a cada momento con la esperanza de transformarlo, porque ese es el propósito por el cual la humanidad existe.
nos lleva a reconocer la profundidad del misterio y al mismo tiempo abrir nuestras bocas, nuestros corazones y nuestros espíritus para gritar, llenos de alegría: este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Salvación en este contexto no significa jamás estar sentado sobre una nube para, en un placer egoísta, estar tocando un arpa. Salvación es poder ver las sonrisas de los demás, es poder poner el hombro al que está llorando, es poder dar la mano para levantar al caído. Esto es salvación y nos lleva a proclamar: alegrémonos, gocémonos, Él nos ha salvado. En esta mañana de Pascua, el Espíritu Infinito, el Dios misterioso, que no podemos ver con nuestros ojos, pero podemos sentir en nuestros corazones, sigue llamándonos a esta utopía de una humanidad hermanada, de una humanidad que se toma de las manos para unirse en esta fiesta donde todos y todas somos hermanos y hermanas. En esta mañana nosotros también abramos nuestros corazones y nuestras bocas y digamos juntos con este pueblo de la antigüedad: alegrémonos, gocémonos, Él nos ha salvado. Alegrémonos, gocémonos, Él nos ha salvado. Abracémonos, démonos las manos y vayamos juntos y juntas en paz a proclamar la alegría de esta humanidad que quiere vivir en paz y en hermandad. Así sea. Amén. Nuestra oración final son las palabras del reverendo Andrés Omar Ayala y nuestro pacto comunitario. Vengan, escuchemos juntos el llamado del Espíritu de vida que nos invita a compartir lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos en respeto y libertad. Vengan, comprometámonos al servicio de la comunidad, compartiendo generosamente nuestros dones. Vengan, crezcamos y ayudémonos a crecer espiritualmente unos a otros. Vengan aquí todos y todas, somos bienvenidos. Amén. Gracias por su participación. En este momento los invitamos a continuar con nosotros a un momento de conversación y de discusión. Esto. Yo tengo una pregunta, Andrés. Entonces, a mí siempre me enseñaron desde pequeño que el momento de la resurrección era Dios ofreciendo a su Hijo para salvarnos, pero para salvar no a todos, sino para salvar a un grupo específico de personas, y que había ciertas reglas, digámoslo así. Entre ellas uno tenía que creer ciertas cosas, tenía uno que estar dentro de ciertos parámetros de creencias. Pero en tu mensaje tú estás diciendo que es para salvarnos a todos. Entonces me queda la pregunta: ¿por qué no me cuentas un poco más cuál es tu interpretación? En principio, el exclusivismo bíblico nunca fue, podríamos decir, totalmente aceptado, inclusive por las iglesias cristianas dogmáticas. El hecho del exclusivismo agustiniano, principalmente, la cuestión de una elección particular, de que el Cristo muere exclusivamente por eso y resucita como un milagro para garantizar la salvación de esos específicos, ni siquiera es una lectura coherente y inclusive ortodoxa de la Biblia. No lo es. Inclusive en el cristianismo más
ortodoxo, podemos llamarlo, y de hecho se llama así, oriental, no existe una doctrina de la condenación universal. Existe una doctrina llamada apocatástasis, que es la reintegración o la restitución de todos a la inocencia. El propósito de Cristo, ellos lo toman del apóstol Pablo en Romanos 4:25, donde dice que Cristo murió por causa de los pecados. O sea, allá entender lo que eso significa para cada uno de nosotros. Pero su resurrección es para la justicia de todos. Es un regalo de Dios. O sea, la resurrección es un llamado a una vida nueva. Tanto es así que Pablo toma la resurrección y enseguida pasa a hablar sobre el bautismo, sobre una nueva vida de uno mismo. O sea, la resurrección, inclusive si lo tomamos como un evento milagroso, pero la resurrección solo tiene sentido si nosotros tenemos una vida resucitada. Si no, dice la Biblia literalmente, sin ningún tipo de reinterpretación o relectura. Dice exactamente eso. Jesús murió por los pecados, es el final de Romanos 4, y resucitó para la justificación de todos. Y después empieza diciendo, en el capítulo 6, el 5 es un poco sobre la justicia, pero el 6 comienza diciendo, si vos moriste con Cristo, o sea, si vos moriste a tu vieja vida y resucitás, la única prueba es que vos vivas de manera diferente. Por lo tanto, esa es la resurrección bíblica, que nosotros vivamos de una manera diferente, para todos. La no salvación es, o la condenación, si queremos llamarlo, no es una cuestión de voluntad divina, sino de negarnos a renacer a una nueva vida, de negarnos a la primavera de la vida. Si decidimos quedar como troncos secos sin producir flores nuevas, entonces esa muerte no tiene solución. Ahí está el tema de la resurrección. La resurrección es para todos. Inclusive para los que no creen en Jesucristo, inclusive para los que no creen para todos. Perdón. Si vivís de manera diferente, ya es una vida resucitada. Si vivís una vida muerta, entonces no hay resurrección sin importar lo que creas. Categorías de la mente no cambian la vida. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir vivir de manera diferente? Si nos quedamos en la tradición bíblica, y continuando con ese texto que te cité, pero si continuamos, inclusive el apóstol Pablo lo explica. O sea, no se roben unos a otros, no se mientan unos a otros, no se discriminen unos a otros. Eso es vivir de manera diferente. Eso es una vida resucitada. Formar, como habíamos puesto tal vez como tema rector de nuestro servicio de hoy, ¿no? Formar comunidad. Y yo creo que el gran engaño del cristianismo dogmático, que ha sido inclusive contraproducente para él mismo, es haber reducido el mensaje bíblico válido a una cuestión puramente de un negocio individual con la divinidad. Yo acepto este contrato, ahora creo en esto, entonces Dios está obligado a llevarme al cielo. Es una firma de contrato, vencido el contrato, Dios me lleva al cielo. Pero en ningún momento el mensaje bíblico, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, en ningún momento habla de una vida en el más allá. El más allá bíblico es el muy más acá. Es aquí donde se tiene vida resucitada o no. Si no es, no es. Bueno, Andrés, yo
creo que en algún momento lo comenté con Jorge, que muchos de los sermones que se dan acá en Estados Unidos de los unitarios universalistas son muy intelectuales y muy fríos, ¿no? Y de hecho he escuchado a personas que me dicen que no sienten, que no se sienten recargados de energía o motivados después de ir a un servicio el domingo, ¿no? Porque como que hay algo que falta. Y te escuchaba y yo decía, bueno, creo que aquí está lo que nos hace falta, ¿no? Como ese corazón, ese mensaje de esperanza, porque me parece que tu mensaje fue muy positivo, fue así como que, oh, sí, wow, qué padre, ¿no? Y eso no es, y eso no es lo que voy a ir a escuchar en unos momentos, ¿no? No con con ese entusiasmo, probablemente no, porque se manejan con mucho más cuidado, ¿no? Y bueno, yo te lo quería agradecer porque me parece que por un momento sí me hiciste sentir así como que, oh, wow, sí, resurrección para todos y esperanza para todos y posibilidad, ¿no? No sé, solo quería compartir eso. Soy yo Reverente. quien agradece. Gracias por el ánimo también. Personalmente, creo, y esto sí creo profundamente, que la vida solo tiene sentido con una sonrisa. Sin utopía, sin el deseo de ver algo mejor cada día, no vale la pena vivir. Y citando a este autor que hablábamos hace un ratito con Jorge, a este Rubén Alves, él decía que el protestantismo y sus derivados, inclusive el unitario universalismo, se ha cerebralizado. Nosotros tenemos un discurso para absolutamente todo, y lo que necesitamos es la resurrección del cuerpo, el abrazo, la danza, la alegría, el beso. Esa es la resurrección del cuerpo, cuando nuestra vida pasa a ser vivida, aquí y ahora. Y cuando yo vivo aquí y ahora, empiezo a ver que mi aquí y ahora también es un más allá, es una eternidad, es un instante siempre presente, en el cual yo vivo con los demás y vivo para los demás, y siento a los demás como parte de mí. Creo que sin esa alegría, sin esa búsqueda constante de, no me gustaría llamarlo entusiasmo, tal vez por mis manías lingüísticas, pero sí un corazón más tierno. Sin corazón tierno, todo lo demás es puro bla, 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 por más lindo que sea el discurso. O sea, al menos es mi convicción. A mí me gusta la idea, a mí me gusta la idea de resurrección como un pacto comunitario, en donde todos para vivir nos necesitamos los unos a los otros. Y me gusta la diferencia que haces entre el contrato legal con Dios o con Jesús, en donde esto es lo que yo creo, yo firmo mis creencias y ya estoy yo listo. Cuando yo cambio ese contexto y lo pongo en el pacto de la comunidad, a mí no me queda otra manera sino ser responsable de lo que pasa alrededor mío. Ser responsable de mi hermano, ser responsable de mi vecino, ser responsable de ama a tu vecino como a ti mismo. Volvemos al mensaje esencial de lo que es realmente el amor. Entonces me gusta mucho ese mensaje, en donde la resurrección es el amor y cómo no es algo que yo creo, sino es algo que yo hago, como lo explicabas hace un rato. Así que gracias por esa interpretación. Una cosa que agradezco es que esa interpretación no es mía. A veces cuando enseñaba en el seminario teológico, y siempre muchos alumnos solían decir eso, qué interpretación, profesor, tal cosa, y me decían, no es mi. En eso me siento orgulloso de haber bebido de otras fuentes, de hermanos y hermanas, amigos y amigas que han estado antes que yo, que están conmigo, y de todos aprendo.
y el saber que nadie sabe la verdad solo. Ese es tal vez otro vicio de la cultura occidental, eh, de que yo sentado en un gabinete con un libro y estudio puedo descubrir cosas que otros no descubrieron jamás. Y hoy que estamos tan bíblicos, siempre vale volver a las palabras de Eclesiastés, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Es solo buscar en lo que la humanidad ya ha descubierto, redescubrir el valor de todas las cosas buenas que la humanidad ha hecho, también de las cosas malas para no volver a hacerlas, pero de tantas cosas buenas, y resucitar una y otra vez toda esa herencia de cosas buenas que generaciones y culturas anteriores nos han legado. Creo que cuando empezamos a perder eso, es cuando perdemos la perspectiva completa de la renovación de la vida, como individuos y como comunidades. Nos quedamos todos en silencio. Hay una cosa también, hay una cosa que estaba yo pensando cuando estaba yo pensando en este tema, y es que mi tradición mi tradición tiene algo de cristiano, porque esa fue la sociedad en la que crecí, fue con la cultura y la religión con la que crecí, pero yo he aprendido mucho del yoga, he aprendido mucho de las tradiciones, de este tipo de tradiciones, y lo que me llama la atención es el hecho de que los conceptos están también ahí, muy parecido, ¿sí? Los términos son diferentes, no se habla de resurrección, no se habla de Pascua, pero se habla de comunidad y se habla de la necesidad de estar en comunidad para ser, para volver a ser, para ser un ser humano, y de la necesidad de servicio. Entonces me llama la atención ahorita lo que decías, para seguir con ya que estamos tan bíblicos, fue que dijiste. Entonces yo pienso, sí, estamos en este momento utilizando un lenguaje bíblico, pero también por mi experiencia sé que estos lenguajes se manejan, estos temas o estos tópicos se manejan muy similares con lenguajes diferentes. Entonces me parece interesante ver esas conexiones. Comentario al margen. Y creo que no tan al margen. Toda tradición espiritual, realmente espiritual, ha coincidido en la esencia. No, tal vez no en el ropaje, claro, vienen de culturas diferentes, idiomas diferentes, cosmovisiones diferentes, pero al momento de transferir eso a la práctica de humanidad espiritualizada, que no tiene nada que ver con ser un fantasma, sino justamente con esa apertura al misterio de la vida, todas han coincidido en lo mismo, toditas. Vos ves que los conceptos fundamentales de toda gran tradición espiritual coinciden en la esencia. Dios es uno y es misterioso. La única manera que tenemos de conocerlo es a través de la vida. ¿Y en qué vida más privilegiada que la vida humana? Si yo, tal vez un texto bíblico, que es la tradición que mejor manejo, pero si hay un resumen de toda la tradición bíblica, se encuentra en la primera carta de Juan, al final del Nuevo Testamento. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 20, que dice: si yo digo que amo a Dios y desprecio a mi hermano, soy un mentiroso. Porque ¿cómo puedo amar a Dios, a quien no veo, despreciando a mi hermano, al que sí veo? Si tal vez hay un resumen de toda la fe bíblica, es ese. Y toda gran tradición espiritual. En el budismo he leído conceptos muy similares en el Sutra del Corazón, dice exactamente lo mismo, casi textualmente las mismas palabras. En las tradiciones indoamericanas dicen exactamente lo mismo. ¿Cómo puedo adorar al Gran Espíritu si odio al que es imagen del Gran Espíritu al lado mío? Entonces, en toda gran tradición espiritual se ha centralizado justamente la idea de que la única manera que tengo de verdadero acceso a ese misterio último de la vida es a través del compartir la vida
con quienes sí veo todos los días, a cada momento. Les recuerdo que están con sus micrófonos apagados. Es medio difícil responder así. Pues yo tengo entonces hay una pregunta. Muchas veces en nuestra cultura y ahora regresando aquí a Colombia, una de las cosas que me he vuelto a encontrar es el uso de textos bíblicos para crear separación, para decir usted está bien, usted está mal, somos este grupo es el que se salva, este grupo. Y el mensaje que tú estás diciendo en este momento es radicalmente diferente, ¿sí? Entonces, el mensaje que tú estás diciendo, entonces, por ejemplo, cuéntame un poco de cómo ves esa interpretación, por ejemplo, para poner un caso específico, en el contexto de la comunidad LGBT, donde aquí en Colombia el mensaje que se ha dado y que he escuchado es que eso va contra las enseñanzas de la Biblia y que eso es pecado, sí, como tú dijiste ahora, lo que esa palabra quiera decir para cada uno, pero esa es la que se utiliza. Entonces, cuéntame un poco acerca de eso. ¿Qué opinas? Hay una cuestión y que va mucho más, aunque ahí, en el caso de la comunidad LGBT, entra también el tema de la discriminación cultural. Pero es muy interesante leer los textos de la Biblia. Ahora voy a empezar por el final, pero es muy interesante leer los textos de la Biblia donde de verdad, literalmente condena relaciones, podríamos llamar, homosexuales. ¿En qué contexto se encuentran? Y leídas fríamente, de la manera más fundamentalista posible. Es muy interesante leer textos de Pablo en Romanos bueno, principalmente Romanos, donde es más explícito, también en Gálatas, ¿no? Pero es muy interesante el contexto. Dice, bueno, ¿qué es lo que está mal? Primero, todo el contexto es de orgía, las tradicionales orgías que se hacían en las fiestas, de este tipo de fiestas, pascuales o de la primavera en esa zona de Grecia. Y yo calculo que el sexo promiscuo, así al tipo orgía, en un contexto de comunidad amorosa, es pecaminoso por sí, porque no crea el propósito del sexo, sea heterosexual, homosexual o el que fuera, que el propósito de comunión íntima con otra persona. Y desde ese punto de vista, cuando es como decimos en Argentina, un viva la pepa, una jarana, eh, me imagino que es pecaminoso en cualquier contexto. Pero después, lo más interesante es que sigue, que estas degeneraciones o inmoralidades sexuales también se aplican al sexo heterosexual. Y continúa que pone en la misma categoría al que miente, pone en la misma categoría al que roba, pone en la misma categoría al que explota al pobre, pone en la misma categoría al avaro, pone en la misma categoría a los malos negociantes. Entonces yo puedo discriminar a un gay, pero el mentiroso está bien. Yo puedo discriminar a un gay, pero o a una lesbiana, o a un transgénero, y puedo discriminarlo a él, pero está bien el que roba. Puedo discriminarlo a él o ella, y está bien el que engaña a su esposa. Puedo discriminar a él, a ella, y ahí las cosas se empiezan a poner bien feos. Porque en el final de las listas acostumbra estar a los abusadores espirituales, los falsos profetas. Entonces, puedo discriminar al transgénero, al gay, a la lesbiana, y al mismo tiempo estar utilizando las escrituras sagradas como a mí se me antoja. Y ahí las cosas ya se ponen feas del todo. Hay un librito muy interesante, y ahora voy hacia el principio de tu pregunta, de un pastor evangélico estadounidense llamado Rob Bell, muy interesante, sus producciones audiovisuales, pero hay un librito que hace poco se tradujo al castellano que se llama El amor gana. Y él usa una frase muy, muy buena, te lo mando, si querés también lo tengo en PDF. A Tania también, antes de que... A mí también.
Él tiene una frase muy interesante que a mí me quedó grabada, que el gran problema de estos movimientos no es asegurarse que ellos van al cielo, sino que los que no son ellos se vayan al infierno. En el fondo, es un gran, primero es terrorismo espiritual, desde el vamos, pero es una gran, psicológicamente, una gran expresión de miedo e inseguridad. Se ataca, o sea, se toman de la constante inseguridad propia de todos los seres humanos para hacer de eso una técnica de mercadeo. Y asegurando que todos los demás se van al infierno, yo me siento en paz conmigo mismo. Y claro, eso a la larga se transforma en una especie de terrorismo psicoespiritual en el cual las personas siempre están inseguras de cuándo están dentro del club y cuándo están fuera del club. Es terrible. Ahora, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del tratarnos como personas, como personas dignas, eso es atroz. Eso es verdad. Eso sí es una aberración. Y es muy interesante. Por eso digo, ir a la Biblia en los textos completos de condenación. Ahí es cierto, condena a los que se echan con hombres como si fuesen mujeres, pero después dicen a los que se echan con los que no son su mujer, a los que roban, a los que mienten, a los avaros, a los que maltratan al empleado, a los que abusan del pobre, los opresores políticos. Todos entran dentro del mismo club. Solo que esa segunda parte nadie la quiere decir. Está bien, ya que culturalmente está bien condenar a los miembros de la comunidad LGBT, entonces vamos, porque con esa estamos todos de acuerdo. Digamos que es casi políticamente correcto hacerlo. Pero cuando vamos al fondo de la Biblia, no condenar. Bueno, y nada más quería añadir, ¿no? Porque yo estoy más familiarizada con el ambiente católico que con otras denominaciones y siempre me ha llamado la atención a la postura que toman de que, bueno, es que eh, estamos en contra del acto sexual, homosexual, no en contra del homosexual, ¿no? Pero siempre esta dicotomía siempre trae como que cierta es problemático para ellos mismos, porque entonces no saben cómo determinar cuándo tienen que ser compasivos con la persona y cuándo no. Entonces, no sé, yo siempre noto como una cierta tensión presente, ¿no? Entre lo que tengo que supuestamente condenar y lo que tengo que aceptar y amar a mi prójimo porque es mi prójimo. Entonces, vaya, no añade nada, simplemente una observación de algo que una tensión que yo he notado. Y de hecho, ayer que teníamos una reunión en la iglesia, una de las personas de las coordinadoras nos decía que una de las razones por las cuales muchas personas deciden no quedarse en nuestra iglesia o no regresar es por nuestra postura de apoyo a la comunidad LGBT, ¿no? Se les dificulta a muchas personas decir, bueno, sí estoy de acuerdo con todos sus principios, pero esto sigue siendo problemático para mí. Y muchas veces se entiende, no podemos deshacernos fácilmente de toda una vida en la que se nos ha dicho lo contrario o en la que lo hemos entendido de cierta manera y simplemente de repente decir, bueno, eso está mal, etcétera. No, es todo un proceso, es todo un proceso y no sé, igual te digo, no añade nada, pero bueno, para que luego no digan que no participo. Pero sí, ese es el famoso principio, condenamos el pecado y no al pecador. Pero todo palabras teológicas, ortodoxas, cristianas, pecadores somos todos. Entonces, es un gran problema reventar el pecado. Si yo llevo mi pecado, ¿cómo vamos a separar?
un amigo mío, muy amigo mío, o sea, somos muy íntimos. Él fue durante muchos años sacerdote en la Iglesia Católica Romana, y como él decía, él era gay no practicante. Eh, pero fue una vida de condena, de autocondena, una destrucción psicológica y espiritual del individuo. Y bueno, llegó un momento en que este discurso y muy falaz de detesta el pecado pero no al pecador, lo había herido tanto que él decidió salir de la Iglesia Católica Romana, donde la práctica, como él decía, el gay no practicante, los había sí practicantes, pero eso era tomado como un desliz de pecado y estaba bien. Ah, Confesando estaba bien, para los sacerdotes al menos. Y él dice, no, yo eso no podía aguantarlo. Salió, actualmente él es sacerdote, pero de una iglesia católica disidente, no romana. Y él se casó con un muchacho también súper buena persona. Dice, no es mucho mejor, así, ahora hablando moralmente, claro. no es mucho mejor yo tener un matrimonio estable, donde todas las personas saben quién es mi esposo, que yo soy, que no puedo andar haciendo jaranas por ahí y sin importar confesiones o desconfesiones, llevo una vida limpia, pura, no es mucho más sacerdotal, y de hecho lo es. Yo creo que mucho de nuestro preconcepto, no solamente con la comunidad LGBT, con mil cosas, mucho proviene de nuestra necesidad de apartar una parte de nuestra vida hacia la oscuridad, de tener siempre algo bajo la manga. Y detestamos que no esté bajo la manga. Ujú. Y eso es una cuestión que trasciende las fronteras eclesiásticas, trasciende las fronteras culturales, eso es algo propio del ser humano. Y creo que parte de nuestra misión como comunidad fraterna es ir derribando esas barreras, es ir viendo a la persona como persona. El hecho, mi repetición del abrazo como medio de comunión es un principio muy teológico, ahora mío. No he conseguido jamás llevarme mal con una persona de la que he abrazado. Con los que no abrazo, Sí. puedo llevarme mal, pero es imposible llevarse mal con una persona con la que he tenido un abrazo, aunque sea virtual, ¿no? De verdad, cuando uno abre la vida a la otra persona como persona, independiente de cualquier cosa, la compasión, el entendimiento, la tolerancia surgen naturalmente, sin importar la dureza de la propia vida. Puedo ser extremadamente radical y destructor con otro. Hubo un caso, así un poco por las ramas, pero creo que aporta. Hubo un caso hace poco de un pastor en Estados Unidos, un pastor de la Iglesia Metodista Unida, si no me equivoco, que fue expulsado. Él es bien del sur de los Estados Unidos, extremadamente fundamentalista, ni siquiera conservador, era anti-gay directamente. Hasta que su hijo menor, Ah, homosexual, quería casarse. Él creció en la iglesia y para él el cristianismo es significativo, no era una simple careta, y quería casarse en la iglesia y quería que su padre fuera el oficiante. Y aunque la lucha fue terrible, su padre dijo, es mi hijo, ¿cómo? No lo ¿cómo crié, no lo tuve puedo? en mi brazo, lo conozco de toda la vida, lo he abrazado justamente, y es mi hijo. Entonces, ¿cómo no? Él celebró la boda de su hijo y su pareja, su novio, en aquella época ahora esposo, y obviamente desató un vendaval destructivo, lo echaron de la iglesia y lo juzgaron como mil cosas. Y lo que el hombre decía, a mí me quedó grabado, era justamente eso, ¿no? Cómo yo conozco a la persona. El amor que yo proclamo cada domingo desde el púlpito, ¿cómo voy a cortar ese amor hacia mi hijo, ¿no? Entonces, cualquier nube de intolerancia, de destructividad, de miedo, de reserva, desaparece en el abrazo sincero. Creo que esa es nuestra gran misión, una misión de abrazos y besos gratis. ¿Cómo hacer
meditación sobre la risa y el compartir si no hacemos estas. Sí, esa es parte integral. Yo estaba pensando. Los malabares antes de empezar el servicio. Claro. Bueno, vayan con Dios. Como decía un pastor amigo mío, Tania, vayan con Dios y no vuelvan, por favor. Que Él se arregle con ustedes, que Él les aguante.